Bienvenido a una lección sobre proyección vectorial. El objetivo de este video es determinar la proyección de un vector sobre otro. Entonces, si queremos proyectar el vector U en el vector V, usamos esta notación aquí. El vector U se proyecta sobre el vector V mirando el gráfico aquí. A la izquierda estamos proyectando el vector rojo U sobre el vector azul V, y la proyección es el vector gris que llamamos vector W sub 1. Así que para enfatizar esto, la proyección del vector rojo sobre el vector azul es este vector gris aquí. Una manera de pensar en una proyección de un vector sobre otro es si tuviéramos una luz aquí, y estuviera brillando en el vector rojo la proyección de U. AV sería la sombra que produce esta luz. También podemos pensar en la proyección como el componente vectorial de U a lo largo de V mirando el segundo diagrama si teníamos una luz aquí y el vector proyectado U. En el vector V, esta luz produciría una sombra en la dirección opuesta del vector V una vez más. La proyección sería este vector gris aquí, el vector W sub 1. Por lo tanto, la proyección no necesariamente tiene que estar en la misma dirección, sino que sería un múltiplo escalar del vector V. Lo siguiente que quiero mencionar es que el vector W sub 2 se llama componente vectorial de U ortogonal a V. Y podemos encontrar W2 tomando el vector U, y restando el vector W sub 1. Entonces, de nuevo, el vector gris resaltado sería el componente vectorial de U a lo largo de V. Y el componente vectorial de U ortogonal a V sería el vector W sub 2. Se vería así. Nuevamente, observe que el vector verde es ortogonal al vector azul, y el vector W1 más el vector W2 es igual al vector U en el segundo bosquejo aquí. El vector W sub 2, o el componente vectorial de U que es ortogonal al vector V sería este vector aquí. Nuevamente, observe que es ortogonal o perpendicular al vector V, y el vector W1 más el vector W2 equivaldrían al vector U. Ahora sigamos adelante, y echemos un vistazo a una fórmula que nos permitirá encontrar la proyección de U en V y U. Y V son vectores distintos de cero, de modo que la proyección de U sobre V viene dada por esta fórmula. Observe que la proyección de usted hacia V será un múltiplo escalar del vector V. El producto punto sería un valor numérico, y también lo sería la magnitud del vector V al cuadrado. Avancemos y usemos esta fórmula para encontrar algunas proyecciones vectoriales y luego también la veremos gráficamente. Primero veremos un ejemplo en R2. Queremos determinar la proyección de U en V dados estos dos vectores, y luego determinar el componente vectorial de U que es ortogonal a V. Entonces, aquí está nuestra fórmula. Para determinar la proyección del vector de usted hacia V será igual a U punteado con V dividido por la magnitud del vector V al cuadrado por el vector V. Vayamos. Y determinar los productos de punto. Entonces, U punteado con V será 3 por 4, que es 12 más 1 por 2, que es 2 dividido por la magnitud del vector V al cuadrado. Recuerde que la magnitud del vector V sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, pero si estamos cuadrando la raíz cuadrada solo tendremos 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y vamos a multiplicar este escalar por el vector V, que es el vector 4, 2. Avancemos y determinemos cuál sería este escalar. 14 dividido por 16 más 4, que es 20. By 16 plus 4, that's 20. Esta fracción se simplifica. Será el 7/10, así que multiplicamos esto. Vamos a tener 28/10 que será 14/5. 7/10 veces 2 sería 14/10 o 7/5. Y seguiremos adelante y dejaremos que la proyección de U en V sea el vector W sub 1. Ahora queremos determinar el componente vectorial de U que es ortogonal a V. Seguiremos adelante y llame a eso W2, y eso será igual a U menos W sub 1. Entonces vamos a tener el vector 3,
1 menos el vector 14, 5. 7, 5, entonces el vector W2 será igual a 3 menos 14, 5. Eso será 1, 5 y el componente, y será 1 menos 7, 5 o negativo 2, 5. Así que de nuevo aquí está la proyección de U en V, y luego aquí está el componente vectorial de U que es ortogonal a V. Avancemos, y echemos un vistazo a la gráfica de esto. Estamos proyectando el vector rojo en el vector azul. La proyección de U sobre V estaría aquí. El componente ortogonal o vector W2 estaría aquí. Y podemos ver que W1 más W2 va a ser igual al vector U. Aquí hay una buena ilustración de lo que acabamos de encontrar. La proyección resaltada en amarillo y el componente ortogonal en verde. Sigamos adelante e intentemos uno en R3. Queremos encontrar la proyección del vector U en el vector V, así que adelante y llame al vector de proyección W1. Entonces, el numerador estará U salpicado de V, así que tendremos 1 por 5 que es 5 más 2 por 4 que es 8 más 1 por 2 que es 2 dividido por la magnitud del vector V al cuadrado. Eso solo nos dará 5 al cuadrado más 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Multiplicaremos esto por el vector V que tiene los componentes 5, 4 y 2. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Vamos a tener 5 más 8 más 2 que son 15 divididos por 25 más 16 que son 41 más 4 que son 45. Esto se simplifica a 1, 3, por lo que nos dará 5, 3, 4, 3 y 2, 3. Nuevamente, esta es la proyección de U en V, que llamamos W1. Entonces, para determinar el componente vectorial de U ortogonal a V, lo llamaremos W2, será igual a U menos W1. Entonces vamos a tener 1, 2, 1 menos 5, 3, 4, 3 y 2, 3. Entonces tendremos 1 menos 5, 3. Eso va a ser negativo 2, 3. Tendremos 2 menos 4, 3. Eso será 2, 3, y 1 menos 2, 3 es 1, 3, así que de nuevo aquí está nuestra proyección de U sobre V. Y aquí está nuestro componente vectorial de U que es ortogonal a V. Miremos este gráfico también. Es un poco más difícil de interpretar en 3D, pero si proyecta el vector rojo en el vector azul, la proyección sería este vector gris aquí, que llamamos vector W1, y luego el componente vectorial de U que es ortogonal a V sería este vector verde aquí que llamamos vector W2. Bien, eso lo hará para este video. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos. Gracias por ver. -3F6219 de 73 de 12.